Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre de la Dirección General del Deporte Universitario y del Museo UNAM Hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Tenemos el gusto de recibirles en esta noche, en estas conversaciones nocturnas que estamos iniciando en este martes 9 de noviembre y que continuarán durante los próximos martes de este mes hasta el 23 de noviembre. Este proyecto, que es una colaboración entre la Dirección General del Deporte Universitario y este museo UNAM Hoy, es un primer proyecto entre nuevas colaboraciones que estamos tramando para ustedes. Y nos da mucho gusto recibirles porque se trata de terminar el día con una reflexión sobre el deporte, sobre la enseñanza del deporte en la universidad, pero también con una reflexión sobre nuestras propias experiencias que nos lleve, que nos conduzca a nuestra propia memoria, a nuestras propias experiencias como universitarios, como alumnas, alumnos, y nuestra relación con los deportes, la relación con los deportes y la enseñanza deportiva. Este ciclo de charlas será una oportunidad para reflexionar, para valorar, para pensar en las posibilidades de los deportes dentro de la educación, una educación integral. Y por eso estamos muy contentos de que nos acompañen. Esperamos que estos martes estén con nosotros. Y yo quiero pues agradecerles en especial a quienes han colaborado a la Dirección de Comunicación de la Dirección de Deportes para esta colaboración, para lograr estas charlas. Y bueno, a todos quienes han estado involucrados en producirlas. Y agradeciendo su compañía, les dejo con la charla del día de hoy. Nos llevarán estas conversaciones a pensar en el deporte no solo en nuestra época contemporánea, sino que lo pensaremos desde nuestros cuerpos, pensaremos en la memoria en otras épocas, entonces va a estar muy interesante. Quiero agradecer a la doctora Patricia Mar Velasco, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien conducirá esta noche la charla sobre cuerpo, educación y deporte. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenida Patricia y los dejo con ella. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues empezamos entonces. Antes que nada, por supuesto, nunca está de más agradecerte, Claudia, por supuesto, por este esfuerzo que estás haciendo junto con la Dirección General de Educación del Deporte. Yo quisiera iniciar con unas reflexiones que me vinieron a la mente cuando hablamos sobre esto y que es un tema que me apasiona, es un tema en el cual me he ocupado durante ya un buen tiempo, que es el cuerpo. El cuerpo, la educación, el deporte, el movimiento, las emociones, todo lo que está vinculado con el cuerpo. Entonces, quisiera hacer como una pequeña invitación a pensar y en este sentido a escuchar a los niños. Hace algunos años yo hice una investigación en donde yo platicaba con los niños sobre este tema y sobre esto quiero muy brevemente comentarles algo. Las preguntas que han surgido a lo largo de todo el tiempo entre los educadores, los filósofos, la gente que se ha preguntado a profundidad sobre el cuerpo es, ¿somos un cuerpo? ¿Tenemos un cuerpo? ¿Quién tiene qué o quién es el poseedor del cuerpo? Entonces, estos niñitos yo les preguntaba, ¿qué es el cuerpo para ti? Y ellos me dieron una serie de definiciones que quisiera yo dejarlas aquí a ustedes, al público y a los ponentes, porque me parecen un reto. Dicen los niños, miran al cuerpo como cuerpo objeto. Esa es una de las definiciones. Y dicen, es como una máquina para hacer muchas cosas.
como correr, nadar, brincar y muchas cosas más. Otro, es una caja que guarda los aparatos y los huesos. Luego, hay niños y niñas que nombraron al cuerpo como otro, como un otro. El cuerpo nos alimenta, el cuerpo nos ayuda a movernos, a pensar, a razonar como seres humanos. Otro, te ayuda a vivir diario porque funciona de una manera en que te ayuda a hacer muchas cosas. También lo miran como un cuerpo vivo. El cuerpo necesita trabajar, también necesita agua y alimento para seguir funcionando. El cuerpo es un ser viviente, casi todo por el corazón y el cerebro. Otro, toda cosa que piense, sienta, se considera un cuerpo vivo. Otro, es una unión de sistemas que hace que el cuerpo se mueva. También lo miran como un cuerpo lúdico, como ya se mencionó también arriba. El cuerpo puede hacer muchas cosas como correr, nadar, brincar, otra vez el juego, el ejercicio. Y otro dijo así, tal cual, puede hacer ejercicios. El cuerpo también lo han mirado como sí mismo. Si no tuviéramos el cuerpo, seríamos espíritu. Todos tenemos un cuerpo. Somos como animales y provenimos de los monos. Otro, nos reproducimos, vivimos y morimos. También al cuerpo se le mira como el cuerpo real, es decir, ese que se vive pero que es inacible, que es incognoscible, que está fuera del ámbito de nuestra experiencia directa. El cuerpo es algo muy sabio. Lo que sé del cuerpo es que es frágil. Otro niño, a mí me asombra cómo el cuerpo se puede defender solo si se enferma. Todas estas ideas de niños de quinto y sexto año de primaria me parecen pues maravillosas porque nos indican en realidad tanto conocimiento y tanta sabiduría de los propios niños. Entonces, con estas ideas, yo quisiera que comenzáramos nuestra sesión de hoy. Y tengo el gusto de presentar, para empezar, al doctor Rodrigo Castillo Aguilar. Él es director académico y de modelo educativo de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Es un antropólogo social por la ENA, maestro y doctor en pedagogía por la UNAM. Es cofundador del equipo interdisciplinario de investigación y prácticas educativas para la transformación social, el EPANTLI, donde labora hasta la fecha. Docente en diversos niveles educativos, desde secundaria hasta posgrado, donde también ha impartido cursos de formación docente con una perspectiva crítica y humanista. Sus ejes de investigación son formación docente, género y educación, cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pedagogía gestalt y crítica. Participó y dirigió el proceso de creación y diseño del modelo educativo que da origen al Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Actualmente es director académico de la Dirección General de dicho subsistema adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido pues, Rodrigo, y tienes la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Pati. Me da mucho gusto estar aquí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante la construcción y apertura de este tipo de espacios que se permitan repensar la formación deportiva y la formación en general, transversalizada desde una perspectiva que recupere el cuerpo y que recupere las reflexiones en torno al cuerpo y todo lo que esto implica. En esta ocasión me gustaría compartirles un poco, solo un poco, de lo que fue y de lo que ha sido y está siendo el proceso de construcción de este nuevo modelo educativo. Voy a compartir mi pantalla
y me gustaría nada más pues hacer hincapié sobre lo que ha implicado, lo que está significando en términos no solo dentro de la estructura y la apuesta de la Secretaría de Educación Pública, sino incluso en términos de la construcción de un nuevo subsistema de educación media superior. La Secretaría de Educación Pública como secretaría tiene 100 años de existir. Es una de las secretarías más longevas en la construcción del Estado moderno, del Estado-Nación. Estado-nación al cual los últimos gobiernos han venido sistemáticamente, no solo en México, sino en el mundo, intentando desarticular. Y muchas de las apuestas educativas que ha generado en los últimos años la Secretaría, y sobre todo en educación media superior, pues han respondido precisamente a muchos estos otros dinámicas, perspectivas y miradas en torno a los procesos de formación. De tal que tenía casi 50 años que no se creaba un nuevo subsistema de educación media superior pública y federal en el país. Es decir, casi la mitad de la existencia de esta secretaría y de, por ende, toda su estructura interna, en casi la mitad no se había creado un nuevo subsistema y los últimos que se crearon tenían precisamente mucha más relación con esta mirada de producción y con esta mirada sobre todo de construcción de mano de obra especializada. Con la llegada de una nueva apuesta administrativa en el gobierno federal, surge la idea de la creación de un nuevo subsistema que, si bien va a recuperar, y esto quiero ser totalmente sincero, en realidad también por la misma estructura tan cerrada a veces de la Secretaría de Educación Pública, si bien va a recuperar varios de los elementos de uno de los subsistemas de educación tecnológica, en realidad va a apostarle a la transversalización de una mirada distinta de la formación, no solo deportiva, sino de la formación educativa en general. Entonces hoy les voy a presentar lo que es el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, que para nosotras y nosotros es una apuesta de formación que busca transversalizar el cuerpo, las emociones y la mirada crítica. Dice Freire, cuando no se hablaba todavía el lenguaje que hoy tenemos, el cuerpo ya preguntaba. La imagen que están viendo ustedes aquí es en uno de nuestros planteles en Texcoco, precisamente, que es uno de los renders de la primera imagen que ustedes veían. Y esta es una de las actividades que los chicos y chicas llevan a cabo en los procesos de trabajo y de formación dentro de la currícula, digamos, como tal. ¿Qué va a venir a proponer este modelo? Bueno, lo que va a venir a proponer es romper con una dicotomía que históricamente se ha construido en torno a la formación y en torno a la construcción del conocimiento, no solo en la formación deportiva, sino en general. Entonces, lo que ustedes ven aquí, pues es una apuesta distinta que va de la mano de generar un contacto distinto con el cuerpo, un contacto distinto incluso de los deportistas con su cuerpo. Bueno, vamos a revisar un poco algunos de los principales elementos. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Los Bachilleratos Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva, BTED por sus siglas, ofrecerán o ofrecen ya actualmente una formación académica deportiva que contribuye al desarrollo personal y profesional de adolescentes y jóvenes, al tiempo que brinda una formación integral con un desarrollo educativo crítico y humanista, tanto en el ámbito académico como en el deportivo y el social, con base en principios como el respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, integridad y autonomía, habilidades que también habrán de prepararles para ser copartícipes en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. La apuesta de este nuevo modelo no solo es la transversalización de una formación deportiva y una formación académica, por llamarla de alguna manera, sino recuperar también en este proceso de formación elementos que son característicos de los procesos deportivos de construcción y formación deportiva, transversalizados también con discusiones, elementos, apuestas que van de la mano de la construcción y de la creación
de una mirada de los procesos educativos que rebasan más allá de la productividad que históricamente y que desgraciadamente con la vorágine de los sistemas de producción capitalista han venido a empapar los procesos de formación académica y deportiva en general, donde justo como bien decía la doctora Mar, muchas veces nos llevan y culturalmente llevan a una perspectiva donde el cuerpo se vuelve lo que varios autores han llamado el cuerpo máquina, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros observamos es que en la formación deportiva, muchas veces, y sobre todo en ciertos deportes que no tienen una tradición profesionalizante, lo que acudimos es a procesos mediante los cuales, en el afán de conseguir logros numéricos, el cuerpo aparece como un cuerpo máquina, una herramienta que lo que va a hacer es permitir contribuir para llegar a una meta establecida, pero como si este cuerpo estuviera total y absolutamente desarticulado de la emoción y de la persona en sí. Este modelo tiene una población objetivo que es de adolescentes y jóvenes deportistas de entre 14 y 18 años de edad, interesados en un primer momento en practicar béisbol, boxeo o atletismo de medio fondo y fondo y realizar durante su formación deportiva el bachillerato con certificación técnica especializada. ¿Cuáles son los ejes rectores de nuestro modelo? Bueno, tenemos el desarrollo humano integral, porque una de las cosas que nos parece medulares, necesarias, importantes, es despojar los procesos de formación deportiva de estas miradas, de estas nociones, donde el deportista se convierte en una mercancía más. Deportes como el box, deportes como el béisbol, por ejemplo, desgraciadamente hoy siguen permeados el fútbol, y me refiero a deporte en sus procesos ya de profesionalización y en sus procesos ya también comerciales. Acuden hoy a una dinámica de relación con los deportistas cual si fuesen objetos, cual si fuesen mercancías con los cuales intercambiar. Esta mirada donde incluso es el representante quien muchas veces firma por el deportista y el deportista solamente es avisado del lugar al que ahora tiene que ir, del lugar y el espacio donde ahora tiene que laborar, es verdaderamente preocupante. El caso del box, por ejemplo, donde en el afán de formar, y más que de formar, de abonar a la creación de grandes boxeadores o boxeadores que tienen una potencialidad comercial, utilizan como carne de cañón a varios jóvenes que tienen la legítima intención de formarse, de profesionalizarse, de destacar, a costa muchas veces incluso de su vida. Tenemos casos en varios de estos deportes, incluso también de deportistas que desarrollaron y que tuvieron éxitos profesionales y que al final de su vida terminan en la calle. Porque su proceso de formación y de contacto con el deporte nunca vino acompañado de un proceso de reconocimiento de ellos como seres humanos. Entonces, una de las principales apuestas es precisamente recuperar este desarrollo y esta formación que no olvide la integralidad y que no olvide al ser humano como tal. Obviamente, otro de nuestros ejes es una oferta académica y un desarrollo profesional vinculado al deporte. Y un tercer elemento medular es no olvidar el proceso de la responsabilidad social. Cuando el deporte deja de mirarse como una política de Estado y se conceptualiza como un elemento más de una industria de producción y de obtención de ganancias económicas, se olvida los aportes y la necesidad de la existencia de una formación deportiva, incluso como una apuesta hasta transversal de salud. Pero no solo eso, todo proceso de formación educativa, no solo la formación deportiva, pasa también por el reconocimiento de quienes llegan a ese lugar, que no llegan en solitario. Llegan porque tienen una serie de redes sociales, familiares, comunitarias, que acompañan esa formación.
En este camino, una de las cosas que nos ha llamado muchísimo la atención y que observamos desde los procesos de selección para el ingreso a nuestro bachillerato es que hay familias completas que depositan, que acompañan el sueño de un joven y que muchas veces el joven o la joven que está pensando en formarse deportivamente, en destacar profesionalmente, lo está pensando también como una alternativa, incluso de crecimiento, no solo de crecimiento, sino una alternativa que permita acompañar un sustento económico de su estructura familiar. La derrama económica que a veces representan los deportistas profesionales para las familias, para las comunidades, no es cualquier cosa. Pero si ese proceso se da desde el reconocimiento de la integralidad de su humanidad, desde una profesionalización reconocida por el Estado y además bajo una mirada crítica que le apueste a mirar, contactar y reconocer que ese lugar al que se llega, no se llega solamente por una individualidad exclusiva, sino porque hay una serie de condiciones culturales, familiares, redes que acompañan, pues lo que pasa es que muchas veces tenemos grandes deportistas que cuando logran tener estos espacios de reconocimiento nacional o internacional y con todo lo que deviene económicamente, mediáticamente, muchas veces al estar desarticulados de estos elementos, pues por eso olvidan y por eso abandonan no solo a su estructura, no solo a su comunidad, sino a sí mismos. Es por eso que las principales líneas de acción de nuestro modelo atraviesan la oferta académica y deportiva, la formación y certificación de entrenadores y docentes, y este proceso de formación y certificación es un proceso que va acompañado desde una mirada crítica del reconocimiento de la importancia de construir espacios de diálogo, de abandonar muchas de las viejas prácticas, sobre todo en la relación no solo docente, sino también de entrenador, entrenadora con sus deportistas, que está muchas veces más preocupada por la obtención de logros que por el reconocimiento del diálogo, del otro, de la interacción desde la humanidad. Obviamente, el diseño de nuevos planes y programas de estudio que no solo entretejan la formación deportiva, sino que además transversalicen la perspectiva crítica y humanista. Al ser un nuevo modelo educativo implica también nuevas instalaciones, porque no cualquier instalación educativa ni tampoco cualquier instalación deportiva permite albergar este modelo. Otro de los elementos medulares es la vinculación comunitaria, una formación deportiva y una formación educativa que no se reconoce a partir de la importancia y la necesidad de reconocer al deporte como un elemento de vinculación, no solo entre sí, sino con sus estructuras inmediatas, abona de nueva cuenta a una formación y a una idea del deporte desde la comercialidad. Y porque además hay una cosa muy importante que nosotros, que las mismas estadísticas lo dicen, la mayoría de los procesos de formación deportiva, en realidad el porcentaje de jóvenes que buscan formarse en academias privadas, en espacios, la mayoría de ellos privados, para llegar a niveles ya profesionales y comerciales, el porcentaje de jóvenes que llegan a esos niveles muchas veces no es ni siquiera el 20%. ¿Y qué pasa con el otro 80%, 90% que persigue un sueño y que como no existe una estructura que le permita combinar su formación educativa, académica, con la profesionalización deportiva, que no le dé una constancia, un reconocimiento, porque existe, pero muchas veces ya hasta a nivel licenciatura, o bien en espacios privados? ¿Qué pasa con muchos de estos jóvenes? Pues terminan siendo abandonados. El porcentaje, por ejemplo, de jóvenes que se encuentran en las cárceles en nuestra ciudad
y que tienen conocimientos o que se formaron como boxeadores es altísimo. Entonces, la vinculación comunitaria es medular. Es medular no solo porque permite reconocer, sino porque también es una apuesta para nuestros egresados, porque sabemos que no todos van a lograr vincularse profesionalmente con el deporte. Desde los lugares, repito, de estos procesos de profesionalización ya más comercial. Pero entonces es dotarle de una serie de herramientas que les permita también vincularse laboralmente con algo que les apasiona, al tiempo que hagan del deporte un elemento que contribuya a una política de Estado. Otra de las áreas es la educación continua, que va de la mano de generar ofertas educativas complementarias que permitan a nuestros estudiantes y o egresados empezar a vincularse con otras instancias o instituciones. Porque de nueva cuenta, el conocimiento que se piensa únicamente como un proceso positivista, individual, y que no se piensa en términos de la construcción de redes, pues difícilmente abona a la noción de la creación de proyectos más grandes. La vinculación académica y deportiva, que nos permite que nuestras escuelas también sean espacios que permitan promover y difundir el deporte a través de generar vínculos con otras entidades, pero también a través de generar espacios que ayuden a vincular, a invitar no solo a las comunidades, sino a distintas instancias. Y por último, pero no por eso menos importante, sino como uno de nuestros ejes, es el acompañamiento psicopedagógico. Por un lado, desprendernos de esta idea tradicional de la formación, no solo deportiva, sino académica en general, donde el orientador o el psicólogo es más un espacio muchas veces o bien de reprimenda o bien de responsabilidad individual sobre el estudiante, para pensar al espacio de acompañamiento psicopedagógico como una apuesta que transversaliza la comunidad escolar. Porque no podemos dejar de reconocer que el trabajo con el cuerpo, como es el de la formación deportiva, pero no solo el de la formación deportiva, porque la formación educativa en general atraviesa el cuerpo, aunque la tradición escolar positivista y racionalista pretenda negarlo. Entonces, ese proceso que implica al cuerpo, a las emociones, ¿en qué medida se acompaña de una reflexión y de un espacio que permita reconocer el papel que todos ocupamos en este campo? ¿Cuáles son los principales fundamentos filosóficos y principios pedagógicos? Bueno, hablamos de una formación integral que parte de una perspectiva crítica y humanista. Esto implica atravesar, hicimos un proceso de transversalización pedagógica, incluso del componente básico regular, porque una cosa que hay que reconocer es mover las estructuras, mover los planes y programas ya generados en la Secretaría de Educación Pública es muy complejo. Entonces, en ese sentido hemos logrado grandes cosas, logramos incluso la modificación del Acuerdo 653, que es el que establece la estructura básica de todos los bachilleratos tecnológicos y bachilleratos del país federales, y logramos que se incluyera un componente ampliado, que es un componente que recupera la formación deportiva, la formación socioemocional y artística. Es decir, al día de hoy, con la publicación de esta modificación al Acuerdo 653, de nueva cuenta existe la posibilidad para que lo que antes eran llamadas actividades paraescolares, pero que no estaban reconocidas ni por ende contempladas como una opción dentro incluso del presupuesto y de la formación del sistema de educación media superior en este país, hoy vuelven a tener la formación deportiva o los espacios de formación deportiva, la formación socioemocional y artística como alternativas reales que pueden empezar a implementarse en los subsistemas de educación media superior de este país. Y eso evidentemente no es algo que hayamos logrado nada más nosotros, tiene que ver con una demanda que ha venido siendo empujada por los distintos subsistemas y que en esta coyuntura se ha podido de nueva cuenta ya, ahora sí, acuerpar. Somos el primer modelo educativo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la época de la modernidad que está creando ya y que actualmente tiene materias de formación socioemocional, pero no desde la mirada, no desde esta otra mirada de la teoría de las competencias,
de superación personal, que piensa las emociones o que piensa los procesos de contacto socioemocional desde un lugar individual y de superación y desde el privilegio, sino al contrario, es una apuesta que recupera la formación socioemocional desde una mirada crítica, gestáltica y desde la perspectiva del campo, de la idea de campo. Tenemos una formación académica deportiva que le apuesta a un pensamiento complejo, es decir, nuestra formación no solo está dentro de las aulas, sino los campos, los espacios de gimnasio son también elementos que transversalizan y donde se enseña. Por eso también trabajamos a partir de proyectos escolares y comunitarios. No existen como tal los exámenes. Y en todo momento estamos acompañados de una noción desde una formación que abona a la comunicación intergeneracional y la promoción de la autonomía. Ya termino. ¿Cuál es la apuesta? Romper la idea de la epistemología clásica que mira el cuerpo y la mente como dos elementos separados, apostarle a las nuevas epistemologías que deconstruyan esta mirada histórica de la epistemología tradicional que deviene de una perspectiva racionalista europea, de una idea donde todo lo diverso, todo lo distinto no es reconocido en la construcción del conocimiento, que evidentemente se circunscribe a una mirada del desarrollo de la economía mundo capitalista, donde se profundiza la dicotomía cuerpo-mente, el trabajo manual, trabajo intelectual, donde se subordina ambos elementos, tanto el cuerpo como la mente, a las necesidades y mercado o al Estado-nación específico, y que fragmente el conocimiento, ¿no? Pues bajo esta apuesta, nosotros repensamos el cuerpo y repensamos la formación deportiva y el cuerpo desde varias miradas, donde el cuerpo no solo es lo anatómico fisiológico, sino también implica la emoción, es el cuerpo-mente como algo completo, como un campo, es también la experiencia y entonces también la importancia de recuperar los saberes de los deportistas anteriores, la experiencia propia de los chicos, de su historia familiar. Implica también la recuperación de la idea del cuerpo desde lógicas disciplinarias, pero no desde la disciplina militar, sino de entender cómo el cuerpo lo hemos aprendido a disciplinar y a no contactar con él. Recuperar la importancia de otras tradiciones culturales de y con el cuerpo, y aunque nuestros chicos y nuestras chicas se están formando para ser beisbolistas, para ser boxeadores, para ser atletas de medio fondo y fondo, también tienen contacto con otras formas de hacer deporte y con otras derivaciones culturales de la relación con el deporte, de la pelota mixteca, de algunos otros elementos, ¿no? De la implicación que tiene el béisbol en las mujeres mayas, por ejemplo. Y entonces la propuesta metodológica implica la recuperación del cuerpo como un espacio de resistencia, la crítica al eurocentrismo hegemónico, entonces es recuperar también en las narraciones qué pasa con la mirada que hemos tenido del deporte, qué pasa con la mirada que hemos tenido de nuestro papel y de nuestras prácticas deportivas como pueblos subalternos con relación al deporte general, la revalorización evidentemente también de las distintas culturas en esta formación, el reconocimiento de emociones y necesidades, la crítica al racionalismo y problematizar a partir de las necesidades humanas y existenciales de cada contexto concreto. Es decir, situar el conocimiento en una mirada reflexiva. Es un bachillerato tecnológico en 6 semestres. Tenemos la oferta de 3 carreras técnicas por al momento: entrenamiento integral del béisbol, entrenamiento integral del boxeo y entrenamiento integral del atletismo del medio fondo y fondo. Y la apuesta es formar técnicos de entrenamiento integral. ¿Por qué? Es decir, técnicos que puedan mirar y reconocer un enfoque inclusivo, pedagógico, tener los conocimientos técnicos, tecnológicos, pero también y sobre todo de promoción a la comunidad. Estamos empezando ahora y es la recuperación de la responsabilidad en el día a día. Por eso en su horario los chicos tienen espacios para limpieza del comedor, tienen espacios para el trabajo de las habilidades socioemocionales, tienen espacios para la recreación entre sí, tienen espacios para la vinculación comunitaria, porque la idea es generar una formación integral.
Por último, las opciones de trayectoria de egreso algunos de ellos sabemos que podrán ser deportistas de alto rendimiento, profesionales o amateurs, pero al mismo tiempo tendrán el título de técnicos en entrenamiento deportivo, podrán ser promotores, podrán continuar sus estudios profesionales y asimismo acceder también a becas deportivas y educativas en el extranjero. Muchas gracias y pues agradezco el espacio. Disculpen que me extendí un poco, pero bueno, es en realidad mucho más complejo y tiene mucho más que ver que de los temas que ahora he tocado hasta el momento. Pero gracias. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta interesantísima presentación de un proyecto que se conoce poco. Seguramente esto va a generar mucho interés en la audiencia. Y bueno, pues ahora nos toca escuchar a, permítanme un segundito, a psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Él es licenciado en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM, especialista en adicciones también por la UNAM y es maestrando en terapia familiar sistémica en el Instituto Crisol. Como deportista, César Eduardo ha sido jugador de fútbol americano desde 1988 a 99. Tuvo muchísimos reconocimientos, nominado a novato del año 1995, jugador más valioso de la semana 4 de la UNEFA 95, selección nacional ideal, jugador más valioso de 1997, la mejor actitud defensiva en 1999, considerado uno de los más grandes de ONEFA, Mundo de Ovoide, uno de los mejores linebackers en la historia de ONEFA. En fin, sus reconocimientos como deportista son múltiples. Es impresionante. Bueno, como entrenador, de 2001 al 2008 fue entrenador asistente del equipo de fútbol americano de Liga Mayor en la posición de linebacker. En esta etapa se ganaron los clásicos nacionales Universidad contra Politécnico 2001 y 2002. Fue coordinador deportivo de la categoría intermedia, en donde obtuvo el subcampeonato ONEFA 2003 y en el 2005 y 2006 coordinó el programa infantil de Pumitas de fútbol americano. Obtuvo el reconocimiento como el primer lugar como organizador de la Liga FEDEMAC y la obtención de 6 campeonatos. Del 2013 al 2016 fue psicólogo deportivo, coach y de los Borregos Salvajes de la Ciudad de México. Coordinador defensivo también del equipo Cóndors, equipo profesional de la LFA. También ha fungido como docente y psicólogo del deporte. Desde el año 2000, como psicólogo del deporte, ha intervenido en disciplinas como fútbol americano, gimnasia aeróbica, fútbol asociación, básquetbol femenil, voleibol de playa, clavados, halterofilia, atletismo, nado sincronizado y handball. Seguramente tendría mucho que contar de todas estas experiencias. Coordinador académico del Diplomado Bases de Psicología del Deporte, que se imparte en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, y docente e investigador en Psicología del Deporte y Conducta Adictiva. Bueno, pues César Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias. Seguramente vamos a escuchar pues muchísimas cosas de todo lo que hace la UNAM en el mundo del deporte, que no es nada poco. Muchísimas gracias y bienvenido. Empezamos. Muchas gracias, doctora. Agradezco mucho. Buenas noches a todas, a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Gracias por estar aquí. Me siento de verdad muy contento de poder participar aquí con ustedes, sobre todo después de escuchar al doctor Rodrigo, ¿no? Ahí me queda una responsabilidad alta de cumplir esas expectativas. La verdad es que lo felicito, doctor. Es una exposición, la verdad es que muy, muy interesante.
ya platicaremos en algún otro momento de esto mismo, ¿no? Porque creo que tenemos muchas similitudes y además de tener muchas similitudes, filosofías muy iguales, ¿no? En relación al deporte. Muchas veces pensamos que el deporte simplemente se practica, ¿no? Y se practica simplemente con el cuerpo. Es decir, la doctora hablaba de unas definiciones de estos pequeños de quinto y sexto año, en donde pareciera que somos una máquina, ¿no? Algo que les comparto de manera rápida. Cuando ahorita escuchando a la doctora, yo recuerdo cuando era pequeño, yo decía, ¿en dónde nos conectamos, no? O sea, es decir, ¿qué nos da energía? ¿Cómo estamos caminando y corriendo y haciendo, brincando y sin estar conectados, ¿no? Era un pensamiento mío que de dónde surgía todo esto. Obviamente uno crece y va educándose y va aprendiendo cosas y va entendiendo que, pues bueno, somos una máquina perfecta. Y esta parte que siempre ha habido desde épocas de Descartes, sabemos, esta dualidad de mente-cuerpo, y si el cuerpo y la mente, y etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas cosas que abundar en esto. Yo les quiero compartir, les quiero mostrar esta presentación de parte de lo que hacemos en la universidad. La universidad pues tiene 85 disciplinas deportivas, y esas 85 disciplinas deportivas pues obviamente tienen una filosofía y perseguimos un modelo de hombre. Es decir, todos sabemos aquí, no hablo exactamente de género como tal, pero sí buscamos que tengamos un modelo de ser humano. Lo voy a decir así, lo voy a abarcar de una manera más amplia. Y este modelo de ser humano es que pues obviamente sea una persona con pensamiento crítico. Y además no solamente con pensamiento crítico, sino también libre, que es lo que generalmente nos enseña, nos forma la Universidad Nacional. Entonces, bueno, ya lo decía la doctora, yo pertenezco a la Dirección General del Deporte Universitario y específicamente al Centro de Estudios del Deporte. Y ahí, en este centro, pues hacemos investigación, y no solamente investigación, sino también nos dedicamos a la docencia. Y parte de lo que hace este Centro de Estudios del Deporte es impartir cursos diplomados que preparan, que forman a los entrenadores, no solamente de nuestra universidad, sino también hacia afuera. Y lo que buscamos, obviamente, es que a través de esta formación a entrenadores, a preparadores físicos, a educadores físicos, pues empecemos y dotemos a los entrenadores, a las entrenadoras, de todo aquello que parte de la psicología, que parte de la pedagogía y también del entrenamiento deportivo, que esa es una parte muy, muy importante. Entonces, quiero iniciar la presentación hablando, por ejemplo, cómo educamos a través del deporte. La Universidad Nacional tiene 3 funciones sustantivas. Es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y en la difusión de la cultura exactamente es donde nos enlazamos con el deporte, ¿no? Es esta difusión de la cultura. Ya hablaba el doctor Rodrigo acerca de estos juegos, incluso prehispánicos, todo lo que se hacía en nuestros antepasados, ¿no? Y obviamente empezamos con los niños. O sea, me refiero a que pues, la universidad, sabemos todos que estamos a partir del bachillerato, en la preparatoria 2, estamos ahí en la secundaria, pero que tenemos extensión universitaria. Y esa extensión universitaria trabajamos con niños. Y esta educación que damos, esta educación que se imparte, no va solamente a través del cuerpo. Es decir, cómo voy a enseñar a las niñas, a los niños,
a pararse, a moverse, la cuestión de la lateralidad, sino que eso siempre va acompañado, ¿no?, con una formación física, moral y social. Y obviamente los valores universitarios están implícitos en esa enseñanza. Y esa enseñanza nos da, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no?, que los niños, los jóvenes, ya obviamente más en nivel bachillerato, van a tener toda esta formación en valores acompañada, bueno, la parte física acompañada de todo lo que tiene que ver con los valores. Entonces, en esta difusión de la cultura, lo que nosotros siempre estamos buscando es que haya una formación integral. Ya igual, como hablaba hace un momento, la similitud que tenemos con lo expuesto por el doctor Rodrigo es justamente que busquemos esta formación integral del alumno deportista. Y entonces desarrollar personalidad y someterlos a reglas. La vida es como el deporte, o el deporte es como la vida. Podemos verlo desde ambos enfoques. Y entonces someter a las reglas, las del equipo y las del grupo. En nuestra sociedad, en donde también existen reglas, existe trabajo en equipo y existen grupos, existen familias. Y entonces, a través de este deporte, a través de esta educación del deporte, podemos someterlos a ellos, enseñar a través de eso. Y complementando también podemos hablar, podemos decir que el trabajo conjunto es importante también en la formación del entrenador, de la entrenadora. Es muy importante para que a su vez entonces puedan tener y llevar, lo voy a decir así, este mensaje que necesitamos educar a través del deporte. Bien. Estos comportamientos del docente, y esto lo planteo a través de una pregunta, del docente se dan porque en su intención quiere formar seres autónomos y libres de actuar y de pensar con total responsabilidad de sus actos. Es decir, esto se da per se, ¿no? Practico deporte, entonces, por lo tanto, voy a tener toda esta formación. O incluso, que es de lo que hemos estado hablando, si la o el docente van a tener esa formación simplemente por ser entrenadores o preparadores, ¿no? O como casi todo, se da de la manera informal este tipo de comportamiento y sin intención alguna. Obviamente estas preguntas podemos resolverlas o responderlas de manera rápida. No, o sea, realmente no hay, simplemente por el hecho de hacer deporte, inmediatamente entonces esto está dado, ¿no? El docente, cuando se ve enfrentado a situaciones tensionales o normales de la clase, piensa en el deporte como solución a estos conflictos. Durante, por ejemplo, mi práctica clínica, nos llegan muchos niños, y muchos niños porque la maestra o el maestro o alguna persona cercana a la familia le dice: mete a tu hijo o mete a tu hija a hacer deporte para que ahí desfogue toda la energía que tiene, ¿no? Pero muchas veces llegan a deportes de contacto, por ejemplo, el karate, el taekwondo, el boxeo. Y entonces los impulsos, ¿no?, que puedan tener estos pequeños, estas pequeñas, pues no van a dar exactamente lo que queremos. Entonces, espero poder ser explícito en lo que digo, en el sentido de canalizar la agresividad hacia un deporte de combate. Y entonces, por sí solo, no podría tener la formación completa, la formación integral. Y esa información que da el deporte. José María Cajigal decía que necesitamos diferenciar siempre, y es importante diferenciar entre el deporte profesional, ya lo decía el doctor Rodrigo, deporte profesional o el deporte formativo. Entonces, cuando le damos prioridad al deporte profesional para poder tener poder adquisitivo, ¿no?, para poder tener dinero,
para poder incluso mantener a la familia, por ejemplo, que esa es otra parte. Ahora se da mucho que los jóvenes, las jóvenes, se preparan intencionalmente para poder obtener una beca deportiva, lo cual no podemos decir que está mal. Quizás tampoco podemos decir que esté bien, pero que sin embargo el acceso a la educación se está volviendo también de cierta manera elitista, ¿no? Y entonces el deporte se vuelve también un medio importante para que podamos tener acceso a la educación. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Nacional, pues obviamente todos sabemos que podemos ingresar a través de un examen de selección, podemos hacer un buen examen, podemos ser alumnos universitarios, y al ser alumnos universitarios, bueno, pues tenemos cualquier cantidad de privilegios, ¿no? Entre ellos, el deporte. Las instalaciones deportivas de nuestra universidad, pues son grandes, son amplias, son de primer nivel, así lo voy a decir, y que pues todos los estudiantes deportistas pueden tener acceso a ellos, ¿no? Ok, entonces genera situaciones donde se toque la problemática del estudiante para reforzar su capacidad de decisión y refuerzo de valores. Y esa es otra parte importante. Hace rato hablaba que no, el deporte es no solamente por practicarlo, inmediatamente voy a empezar a tener todas esas, lo que llamamos nosotros los psicólogos como fortaleza mental. Esa fortaleza mental tenemos que ir construyéndola. Es, como siempre lo digo, es un constructo. Y ese constructo necesitamos nutrirlo. Y como entrenadores, ¿no? Que es otra parte de lo que yo hago, siempre tiene que ir acompañado de estos valores, de esta filosofía, de esta idea que tiene la universidad de formar buenos ciudadanos mexicanos. Y que el fin, obviamente, el doctor hablaba de una estadística, 2 de cada 10, es decir, hablaba de un 20%, que pueden llegar a tener, a ser profesionales, ¿no? Y poder vivir del deporte. Pero que, sin embargo, es cierto, hay estadísticas y ahí están, ¿no? No es algo que nosotros estemos inventando, donde los boxeadores, que generalmente México da muy buenos boxeadores, pero que a la larga tienen algún tipo de problema, ¿no? Y esos problemas no solamente físicos, sino que también toda esta falta de como este relleno, ¿no? No relleno, quiero decir más como este complemento, ¿no? El complemento que dan todos estos valores y esta formación educativa que tiene la universidad los pudiera ayudar de una mejor manera para poder saber administrar su dinero, saber administrar su vida en general, emocionalmente, por ejemplo, que esa es otra parte también muy importante. Bien, surgen cuestiones que llevan a pensar en la conciencia que el maestro debe tener de sí, y esa es otra parte importante. Siempre hablo de la importancia de este docente docente-entrenador, es decir, docente/entrenador, ¿no? Donde este entrenador es un formador, es alguien que acompaña, es una guía para la vida, que forma a las y los deportistas, que los acompaña, que está todo el tiempo con ellos, que los aconseja e incluso hasta los cuida, ¿no? Entonces, el maestro, que, bueno, yo que me dedico sobre todo al fútbol americano, que sí he tenido experiencias en deportes dentro de las 85 disciplinas que tiene la universidad, he tenido la oportunidad de intervenir en muchas de ellas. Pero que sin embargo, muchos entrenadores, muchos de Estados Unidos, estos coaches que han sido históricos por sus filosofías de formación en jóvenes, tanto en universitario como en profesional,
ellos aseguran que el entrenador es un maestro. Y entonces los maestros necesitamos estar preparados para poder enseñar. Y no solamente las cuestiones físicas, las cuestiones técnicas, las cuestiones tácticas, sino también complementa en la enseñanza de valores. Y si es para quienes pretenden enseñar o ser educadores, hay que de verdad creerse ese papel, ¿no? Porque muchas veces el gran problema que tenemos en nuestro país es que es deporte. Yo lo practiqué, yo corría en las mañanas, yo corría en los fines de semana, puedo enseñarlo. Y que entonces quitemos esa idea que el deporte es córrele y hazlo, ¿no? Como algo muy simple, sino que necesitamos tener una formación y no solamente, repito, en cuestiones físicas, en cuestiones técnicas, en cuestiones tácticas, sino también necesitamos saber cómo enseñar, la parte pedagógica, la parte psicológica, cómo tenemos que hablarles, qué tenemos que decirles, si son pequeños, si son adolescentes, si son adultos, cómo vamos a trabajar cada uno de estos periodos, tanto cognitivamente como físicamente, ¿sí? Entonces, apropiarse de ese rol, como ya lo decía, implica las intenciones de clase, cada comentario, actividad, sugerencia, tema, diálogo, etcétera, etcétera. Oiga, coach, ¿y por qué vamos a hacer esto? Ya se acabó ese tiempo de cállate porque lo digo yo. Ahora los jóvenes, las jóvenes preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Y si nosotros estamos preparados para poder responder eso, justamente vamos a ser mucho mejores y, por consiguiente, pues vamos a tener en nuestra juventud, quizá esto suena romántico porque yo me considero siempre romántico en este sentido, que necesitamos tener mejores maestros para tener mejores ciudadanos. Y entonces empujemos, y entonces las generaciones que ahora son niños, en algún momento van a ser adultos, y esas generaciones puedan tener esta formación a través del deporte. Y entonces, ¿qué te dejó el deporte? Jugué fútbol americano muchos años y me divertí mucho y fui el mejor jugador, pero ¿qué te dejó después, además de eso? Pues me dejó ser un profesionista, me dejó seguir formando jóvenes, y esa formación de jóvenes que se multiplica, ¿no? Que a su vez cada una de las personas que están ahora bajo el cargo del equipo, ahora estoy como entrenador y como psicólogo en el equipo de fútbol americano, que esos jóvenes a su vez puedan tener esta buena formación que yo tuve y entonces se pueda multiplicar. Eso es parte de mi romanticismo, ¿no? del que estoy hablando ahorita. Y entonces, no tiene claro el papel que se desempeña en la vida de un estudiante. Entonces, en la universidad estamos exactamente siempre preocupados, porque el estudiante deportista, en ese orden, tal cual, estudiante deportista tenga la mejor formación integral en su paso por nuestra universidad. Es decir, como decía al principio, en esta difusión de la cultura, ella complemente su educación en las aulas con el deporte. Y que todos los valores, todo lo que aprenden en ambos lugares, se lo lleven a su vida cotidiana y asimismo lo multipliquen. El deporte puede ser útil como instrumento pedagógico, pero solo si se determinan unas condiciones claras en las que el deporte se va a constituir verdaderamente como una actividad pedagógica. No, vete a dar 3 vueltas y regresa y en lo que pienso que vamos a hacer hoy. Porque si no hay una planeación, y esta planeación
va encaminada a ciertos objetivos, a cubrir ciertos objetivos en diferentes etapas, entonces es como comprar un boleto a donde sea. ¿No? Deme un boleto y a donde sea que me lleve. Oye, pero ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? ¿No? Y eso es muy, muy, muy importante. Es necesario que se analice de qué forma y qué tipo de deporte será parte de la ecuación del ser humano. Para Coubertin, el deporte por gama de variadas ejecuciones permite que en la escuela, cualquier dimensión de la personalidad, se eduque en los estudiantes. Entonces, hace rato hablaba acerca de tengo problemas de conducta con mi hijo, entonces llévalo al psicólogo y por favor recomiéndeme un deporte donde pueda sacar toda esta energía, toda esa agresividad. Bueno, pues ahora va a ser un niño que sigue siendo agresivo, solamente que ahora ya sabe pegar, por ejemplo, ¿no? Ahora ya les va a pegar de una manera más correcta. Entonces, toda esa parte, siempre que cuando lleguen, señora, señor, aquí lo que necesitamos es trabajar en otras cosas, en otros aspectos que no solamente tengan que ver con esa agresividad y saber exactamente de dónde viene esa agresividad, etcétera, ¿no? Que ya serían cuestiones muy, muy específicas. El deporte, además, presenta una gran acogida por la mayoría de los jóvenes y niños, y la escuela y sus maestros deben, en ese sentido, apropiarse del discurso del deporte educativo. Esa es otra parte, creo yo, muy importante del deporte educativo. 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 deportistas pueden llegar a ser profesionales. Incluso un deportista profesional, por ejemplo, de fútbol, soccer, o de básquetbol, o de béisbol, pues bueno, pueden llegar a tener ganancias económicas significativas. Aquí en México incluso, o sea, no necesitamos irnos a Europa. Pero después la carrera deportiva es muy corta, pasa rapidísimo y de repente nos hallamos en donde decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hago? Yo, como siempre digo de broma, ¿no? Pues me vuelvo entrenador, ¿no? Que es algo que yo hago casi siempre, en una de las partes que hablo. Pero bien, el contenido formativo que tiene el deporte en las clases de educación física, los docentes utilizan términos como rutina, horarios, organizar la vida, disciplina, dedicación, salud. Términos que denotan una idea de un cuerpo entrenado. Y eso es justamente otra parte que nos ayuda al deporte, que nos favorece en relación al cuerpo, ¿no? Esto de hacer rutinas, tener horarios, organizar su vida, ser disciplinados, ser dedicados, cuidar de su salud, que esa es otra parte importante, el deporte y la salud, ¿no? El deporte para la salud, o que algunas veces el deporte puede ser perjudicial para la salud, pero que también, en este mismo sentido, podamos nosotros educar para llegar a eso. Entonces, en esencia, ¿no? Y en general, creo que el doctor Rodrigo y coincidimos en las presentaciones, en el aspecto que creo que tenemos unas ideas muy similares, y bueno, no solamente porque las tengamos nosotros, sino también las instituciones educativas a las que pertenecemos así lo tienen, ¿no? Y nosotros somos como mensajeros, ¿no? Y poder continuar con el trabajo que se realiza de forma ordenada, de forma importante, pues, para nuestras instituciones. Muchas gracias. Está en silencio, doctora. Siempre olvido esto. Vemos aquí coincidencias muy, muy interesantes. No es casual. Rodrigo es egresado de la UNAM
Y bueno, pues César Eduardo igualmente, ¿no? Es un hijo de la UNAM, en todo el sentido de la palabra, deportivo y académico. Entonces, pues quisiera yo aquí leerles un comentario de una persona del público que está mirando. Dice: un deporte, un idioma y un instrumento musical deberían formar parte de la educación de todos, y es el deporte el que motiva más a los muchachos. Felicidades. Daniel dice: la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina, constancia, todo esto lo da el deporte en la vida. Con la pandemia fue básica la actividad deportiva, la actividad física, perdón. ¿Hay alguna página con contenido o videos para realizar actividad física desde casa? Pregunta. Coincido con César, el idealismo que compartimos sobre la importancia de un estudiante integral permite considerar la posibilidad de un ciudadano preparado que reproduzca las buenas prácticas en su vida. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿cómo conectar cuerpo y mente en las personas en formación? Esta es la maestra Liyali Rendón. Bueno, ok, pues están estas ideas, estas inquietudes, esta pregunta aquí muy concreta, y vamos a ver qué pueden responder y qué nos dicen de esto. Y yo quisiera también dejar aquí planteada una pregunta que encuentro yo está en el fondo de la acción de ustedes, de César, de Rodrigo, en esto que están haciendo tan importante, que es la preocupación por los jóvenes y cómo el deporte es un camino para. Entonces, mi pregunta es, siempre me pregunto, ¿el deporte es un camino para la disciplinarización en el buen sentido de la palabra y necesario? ¿O el deporte es un fin en sí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le damos nosotros al deporte un uso, digamos así, y no una calidad en el sentido de también del disfrute, del desarrollo corporal, de todo esto que el organismo, el ser humano necesita en principio, que es el movimiento, ¿no? El movimiento, la acción. Nosotros como seres vivos del mundo animal, pues nuestra cualidad fundamental para todos juntos es la movilidad, el movimiento, la necesidad de movimiento, ¿no? Y la escuela tradicionalmente lo rompe, ¿no? Entonces obliga a los niños a estar sedentarios y se va perdiendo este gusto por el movimiento también. Tenemos una población muy alta que es sedentaria. Entonces, bueno, todas estas preguntas me estuvieron surgiendo aquí con la presentación de ustedes, y otro asunto que me pareció interesante que aparece aquí es la profesionalización, ¿no? Y está vinculada con esta otra pregunta. El deporte por el deporte, como lo decía César, o el deporte como pues una posibilidad de ganarte la vida, ¿no? O de llegar a recursos pues relativamente fáciles o no tan fáciles. En fin, están abiertas las preguntas y las ideas. ¿Quién quisiera empezar? Rodrigo. Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias a quienes nos están escuchando. Anotaba también uno de los comentarios que tenían que ver y que me gustaría recuperar con relación a una de las cosas que decía aquí nuestro colega presente.
La doctora Nidia Rivera comentaba que le parece sintomático de la visión oficial que este bachillerato, el que yo presento, se ubique en el área tecnológica. Y aquí me gustaría justo comentar un elemento importante y que me parece que muestra, quiero compartirles una anécdota porque muestra lo que venimos arrastrando, ¿no? O sea, justo una de las cosas que mencionaba César es cómo, si bien las nuevas generaciones están repensando la relación de la formación deportiva, la relación con sus entrenadores o con sus docentes desde otro lugar, porque se están cuestionando el mundo, se están cuestionando su relación con sus procesos de aprendizaje, porque además las nuevas tecnologías también generan otro contacto con la realidad. Cómo las instituciones de formación, tanto deportiva como académica, parece que muchas veces siguen anquilosadas a lógicas de hace 100, 200, 300 años, ¿no? Y aquí me llama mucho la atención una cosa que mencionaba César, cómo venimos de una tradición donde hay la idea de que el deporte se practica solamente, ¿no? Y entonces me lo transversalizo con eso que comenta la doctora Nidia, y sí, en efecto, para nosotros también ha sido y está siendo un vía crucis completamente, porque algo que a veces también desde la afuera nos cuesta de repente mucho trabajo mirar cuando no estamos dentro de las estructuras de los estados, es que una de las cosas que yo descubrí ahora que estoy dentro de toda esta estructura, dentro de la Secretaría, es primero, pues la narrativa y la idea del presidencialismo es un mito. O sea, en verdad es un mito. Porque el presidente puede dar una serie de indicaciones, pero de que ahí a que se cumpla, pues o sea, en verdad no es sencillo, ¿no? O sea, este proyecto viene como uno de los proyectos que en muchos sentidos es emblemático de la nueva administración y en verdad nos ha costado una serie de disputas al interior de la Secretaría brutales. No es menor, porque las nociones de la educación hoy en la Secretaría de Educación Pública siguen anquilosadas a perspectivas racionalistas, positivistas y neoliberales totalmente. Entonces, la posibilidad de crear un nuevo modelo educativo, de educación media superior, en verdad, porque además, pues éramos, o sea, quienes fuimos construyendo e imaginando este modelo a partir de recuperar incluso las mismas nociones, muchas veces esbozadas por el Ejecutivo antes de haber sido electo, pues fuimos 3, 4, 5 personas, ¿no? Y enfrentarnos a un monstruo como es la Secretaría de Educación Pública que llevó añísimos. Y ya que estamos en el proceso de que finalmente se construyó el proyecto, que finalmente se vio que precisamente como la educación media superior es de las pocas que no ha terminado completamente de estar centralizada, eso es una cosa que no es menor. Porque dentro de lo que cabe eso permitió poder al menos meterse en la educación media superior, por un lado. Y por otro lado, satisfacer este problema que observábamos de la formación deportiva de un conjunto de jóvenes que o bien destacan profesionalmente en el deporte o nunca logran destacar y se quedan, coloquialmente, como dijera el dicho vulgar, como el perro de las dos tortas, o sea, es decir, se quedan sin poderse formar profesionalmente en el deporte, ni tampoco tener una opción real. Y muchas veces, incluso cuando se llegan a formar, no tienen ningún documento que les permita después vincularse. Y entonces, como dice César, terminan siendo también muchas veces entrenadores, pero entrenadores de tradición. Es decir, yo voy a repetir pues la manera en como a mí me entrenaron. Y entonces en una de las discusiones que teníamos con gente de COSFAC, nunca se me va a olvidar, y ahorita que lo dijo César me pareció todavía más sintomático, porque yo decía ver la importancia de que la carrera técnica, por llamarle de alguna manera, ¿y por qué también carrera técnica? Ojo, esto es importante, porque también reconocemos la importancia de la existencia de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y lo que costó para quienes han venido dando esa disputa de distinción entre la educación física y la profesionalización deportiva. Entonces, era generar también el técnico, hay una visión que es la visión neoliberal,
que es la visión que viene del técnico como la mano de obra especializada, pero desde la mirada constructivista vygotskiana incluso, tenemos la noción del técnico como aquel que acompaña al profesional, que no es una mano de obra especializada, sino es un momento previo que permite posteriormente incluso la profesionalización desde otro lugar, ¿no? Entonces viene más desde la lógica de la construcción de un proyecto de Estado. Pero bueno, para no ser cuento largo, en esta disputa, algo que a mí me sorprendió es una de las principales personajes de COSFAC, que COSFAC, para que ustedes lo sepan, es la instancia dentro de la Secretaría que se encarga de validar todos los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Y en esa disputa hubo un momento que nos dijo, bueno, pero es que, ¿para qué? ¿Para qué una carrera sobre educación, sobre deporte? Si el deporte no se enseña, solo se practica. Entonces, ahora yo escucho a César y digo, claro, ese es el problema. La noción, incluso en la educación, de la implicación del deporte, de las habilidades, de las potencialidades del deporte, no solo desde la lógica de cómo te puede permitir construir disciplina, responsabilidad, sino en qué medida esas habilidades, esos valores que el deporte puede tener, pueden transversalizarse desde una mirada educativa para que justo no se adquieran desde una mirada de formación militar deportiva, ¿no? Ok, Rodrigo, muchas gracias. Vamos a darle la palabra también a César. Gracias, doctora, gracias. ¿Qué se te ocurre con todo esto? Pues bueno, creo que para complementar, ¿no? Es más bien un complemento porque muchas cosas ya se dijeron, ¿no? Hay una parte muy, muy importante que yo siempre voy a defender y es la formación de entrenadores. Eso es algo muy importante. Como psicólogo del deporte, una de las partes más importantes que yo siempre tengo presentes es el trabajo del entrenador con las o los deportistas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo se expresan? Si los miran, todo el lenguaje, tanto verbal como corporal. Esa formación no solamente es de feeling, ¿no? De este famoso de, pues sí, veo a alguien en la televisión y lo copio. Y no, tiene que ver también, como lo dije hace rato durante la presentación, con el ser uno mismo, es decir, todos los valores y la capacidad de afrontar ciertas situaciones que se dan en el deporte, pero en el deporte hablo de una manera global, no solamente durante la competición, no solamente durante el entrenamiento, sino también en la vida. Muchas veces se nos acercan las deportistas, los deportistas y nos quieren hacer una consulta, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento estoy recibiendo un mensaje de uno de los jugadores de fútbol pidiéndome ayuda para hacer su tarea, ¿no? Eso es parte de ser entrenador. No solamente, ¿sabes qué? Déjame en paz porque son las 9 de la noche. Ahorita ya no recibo llamadas, ¿no? Es estar con ellos, es acompañarlos y que nos lleva a estar fuera de las canchas deportivas, ¿no? Dependiendo de donde se haga la práctica del deporte. Entonces, esto se vuelve muy importante y nuevamente me remito a la formación, a esta formación de maestro, de ser un docente en la cancha, en el tatami, en la pista, en la alberca, donde sea que se desarrolle la disciplina deportiva, y entonces nosotros ser ese camino, como ese vínculo, ¿no? que ayude a los jóvenes, a las jóvenes, a desarrollarse de mejor manera, de manera integral.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Pues, perdón, Sergio, César Eduardo. Estoy viendo aquí una nueva pregunta de Rebeca Laguna, va dirigida a Rodrigo. Dice, ¿cuál es el proceso de elección de las disciplinas deportivas del bachillerato tecnológico? ¿Por qué no se eligieron otras disciplinas deportivas que justamente vayan en otro sentido de la mirada hegemónica del deporte? El béisbol, por ejemplo, tiene su sesgo sexista, béisbol y softball. ¿Por qué no pensar en formación para deportes mixtos, alternativos o autóctonos como guía central del programa de bachillerato? Prometo intentar ser lo más breve posible. Sí. Primero, la noción en torno al béisbol como algo sexista en realidad no es propia del deporte. Es más bien propia de la manera como en este país comercialmente nos hemos acercado a él. Porque, ojo, el softball es un deporte, sí, hermano del béisbol, pero no es el mismo deporte. Existe incluso las asociaciones internacionales de beisbolistas de mujeres. Actualmente la presidenta es una ex beisbolista, es una ex beisbolista canadiense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento de su comercialización, sí, desgraciadamente ha tenido un sesgo hegemónico machista. Y tal vez justo por eso la importancia también de recuperar estos deportes para transversalizar desde una mirada de equidad de género estas otras formas o prácticas. ¿Por qué se eligieron esos deportes? Tiene que ver con una apuesta de la nueva administración que los ha reconocido como deportes estratégicos y responden principalmente a tres elementos. Una, la tradición histórica cultural de su práctica en este país. Si bien hoy actualmente el fútbol es el primer deporte de conjunto practicado, la realidad es que el béisbol durante mucho tiempo tiene una tradición colectiva y comunitaria, sobre todo, por ejemplo, tenemos regiones en Oaxaca, Guerrero, donde la gente fue haciendo vía tequio y vía organización comunitaria sus propios campos, su relación, incluso la práctica de lo que, por ejemplo, en Venezuela se llama la pelotica de goma, que son deportes cercanos al béisbol, pero además porque por las características propias del béisbol contribuye al desarrollo de las habilidades físico-lógico-matemáticas. En el caso de que, sobra decir, son las habilidades principalmente evaluadas en las evaluaciones como estas evaluaciones internacionales, ¿no? El caso del box y el caso del atletismo son deportes de los que son más practicados y sobre todo por clases por jóvenes, niños y jóvenes, que como bien comentaba también César, que ven en estos deportes la posibilidad incluso de una opción para mejorar sus condiciones de vida. Y ¿qué es lo que sucede? Ambos son deportes también, no solo que tienen una gran tradición de deportistas que han sido, ay, se me fue la palabra, pero bueno, deportistas mexicanos que han sido exportados. Ojo, el béisbol de hecho tiene más beisbolistas exportados en grandes ligas y en otras ligas internacionales, incluso que el fútbol, por dar un dato. Lo mismo pasa con el boxeo y el atletismo, pero no solo eso, sino que son muy fáciles de practicar. Es decir, excepto el béisbol, los otros dos no implican un gasto económico mayor. Por eso también incluso buena parte de la gente que los practica y que llega a destacar muchas veces viene de condiciones económicas desfavorables. Y como todos sabremos, una de las apuestas de esta nueva administración es también pues el trabajo con estas poblaciones, digamos, históricamente menos reconocidas, ¿no? Entonces, por ahora eso no quiere decir que dentro de los principios del modelo, y ahí sí comentar, incluso como lo mencionó el mismo ejecutivo cuando el proyecto fue presentado en la mañanera, sí existe la intención de en adelante empezar a incluir nuevos deportes e incluso empezar a generar también algunas planteles que permitan transversalizar más de uno de estos deportes, ¿no? Pero bueno, ha sido poco a poco también. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Yo les pido una última reflexión, 1 minuto cada quien, para cerrar esta primera noche de encuentros con el deporte. Bien, ¿Qué se llevan de esta reunión también ustedes? Sería interesante saber cómo... Sí, cómo no. Sí, pues, bueno, repito, ¿no? Y quiero insistir mucho, estoy
muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio con ustedes, muy también que me hayan invitado, de estar aquí y pues nada más insistir, ¿no? Insistir mucho. El deporte es, habrá que profesionalizarlo, ¿no? Hay que profesionalizar el deporte y no me refiero a tener o a formar deportistas profesionales. Me refiero a la formación de entrenadores, de directivos, de toda la gente que está alrededor del deporte, de las entrenadoras, de los entrenadores, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, y que cada de este grupo de personas siempre estemos con gente especializada. Yo siempre lo he dicho, siempre lo digo así, cuando dirigí el programa de Pumitas de fútbol americano, es muy diferente como aprende un niño de 5 años a un niño de 12. Es totalmente diferente a un niño de 15, a un adolescente de 18 años o un adulto de 22. ¿No? Siempre va a tener sus diferencias importantes, aunque sea el mismo deporte. Entonces, todas esas bases, todos esos aprendizajes, todos esos formas de trabajo, siempre se van a volver importantes para que entonces el deporte cumpla su cometido y ese cometido sea formar personas de bien y que ese cometido sea formar personas íntegras. Eso creo que es lo que me llevo de esto. También me llevo que hay gente, ¿no? que piensa muy similar a mí, y eso me da mucho gusto porque de repente topamos, ¿no? con la pared no, pero esto nada más es correr y es saltar y es lo único que tienes que hacer, ¿no? Y que, por ejemplo, hace rato en la pregunta de emociones, ¿no? ¿Cómo integrar el cuerpo con las emociones? El cuerpo es emoción, el deporte es emoción, ¿no? Rápido les comparto, cuando hice mi tesis de licenciatura, la hice de psicología del deporte, y entonces cuando fui a la primera revisión, mi maestro me pregunta, César, ¿dónde está la emoción? ¿No? Porque me estás poniendo la parte cognitiva y la emoción en el deporte, ¿dónde queda? ¿No? El deporte es emoción. Siempre estamos viviendo momentos emocionales durante entrenamientos y competición. Muchas gracias, César. Rodrigo, por favor, 1 minuto. Me voy muy emocionado, me da mucho gusto compartir, me da mucho gusto compartir con César. Me voy con el compromiso de profundizar, porque nosotros, y lo digo aquí también públicamente, una vez que esto vaya avanzando, para nosotros es muy importante consolidar los convenios, los acuerdos, los encuentros, los intercambios con otras instituciones. Y siempre hemos reconocido que la UNAM y sobre todo su Dirección General de Formación y de Educación Deportiva, pues sí tiene también una mirada que nos parece maravillosa recuperar. Ojalá, César, más adelante también podamos consolidar y acompañar y generar puntos de encuentro que nos retroalimenten mucho, ¿no? El deporte y la formación en general, para mí me parece que es medular que se la quitemos de las manos a los sistemas de producción capitalista, rehumanicemos y recuperemos las virtudes maravillosas que tiene el deporte como no solo una práctica, sino una reflexión y una apuesta a contactar con nuestro cuerpo desde múltiples lugares y a ser conscientes, pero sobre todo emocionalmente responsables con las prácticas deportivas y la formación que llevamos a cabo nuestra y de los otros. Me quedo con la idea también que nosotras compartimos del entrenador educador en realidad, ¿no? Y es medular no rechazar esa idea, seguirla fortaleciendo y seguir fortaleciendo los pequeños espacios de alianzas que nos van a permitir hacer de este mundo un espacio y un mundo donde quepan muchos mundos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos, sobre todo muchas gracias al público que nos acompañó hasta este momento.
Esperemos que se hayan quedado con muchas ideas para seguir reflexionando y sobre todo para practicar el deporte, ¿verdad? Bueno, pues que tengan una buena noche todos. Muchas gracias, César y Rodrigo, y por supuesto a los organizadores. Muchas gracias, doctora Patti. Gracias, César, y gracias a la UNAM. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches a todos. Ay, Neftali, ¿cómo estuvo? Ya